25. Hoy empezamos un nuevo programa, Guadalquivir 22, que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy tenemos de nuevo el placer de tener de nuevo con ustedes a Cristóbal Francisco Fábregas Ruiz. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Bueno, pues para quien no escuchara el programa anterior, os voy a leerle un poco sus datos biográficos. Cristóbal Francisco Fábregas Ruiz es fiscal delegado de Extranjería e Inmigración de la provincia de Jaén. Nacido en Melilla, aunque se siente de un pueblo de Almería llamado Taberna. Es coordinador del grupo de Jaén de Amnistía Internacional y voluntario de múltiples organizaciones sociales como Jaén Acoge, Interred, etc. Es también coordinador de la red Jaén Ciudad Abierta, que agrupa a una veintena de organizaciones que trabajan en materia de inmigración, refugio y exclusión social. Es colaborador habitual del programa Desde Jaén que emite Uniradio Jaén y de la revista Al Andaluz, ambos editados por el Instituto Almenara. También colabora con el diario Jaén. Pertenece a varios grupos universitarios de investigación sobre inmigración y es autor de varios artículos y libros sobre el tema. Nos hablará hoy de los refugiados en el mundo y también del conflicto que acarrea el pueblo saharaui. Bueno, pues si quieres, Cristóbal, podemos empezar por los refugiados en el mundo, porque hoy más que nunca los millones de refugiados están aumentando considerablemente, ¿no? Sí, además, el día que estamos grabando este programa, hoy 26 de septiembre, se cumple el plazo que España tenía para reagrupar y dar asilo a más de 17.500 refugiados de la crisis de Siria, de la crisis que viene de esa zona de Asia. Y hoy sabemos que España no ha llegado ni siquiera al 11%, ha habido una total dejación. El mundo de los refugiados, el mundo está lleno de una importante cifra de personas que están huyendo de la miseria, que están huyendo de la guerra, que están huyendo de las persecuciones religiosas, a los que, de acuerdo con los tratados internacionales, hay que darle un apoyo, una respuesta a través de las vías de asilo, de las vías de la protección internacional subsidiaria, respuesta que en nuestro país no se está dando de la forma adecuada. Oía yo hace unos días en los noticiarios que del cupo que le habían asignado a España, que simplemente Andalucía se podía encargar perfectamente de esos 17.000. Hombre, es que hay que tener en cuenta lo que son 17.500 personas en un país que está cercano a los 40 millones, un poquito menos, creo, de 40 millones. Calculemos, Andalucía, ¿cuántos millones tiene? 6, 7 millones. Se aproxima más de 7 millones. Más de 7 millones. Calculemos lo que serían 17.000 personas entre 7 millones de habitantes. Es una cifra insignificante, completamente insignificante. Sí, la verdad que sí. Pues te decía que el mundo está siendo testigo del mayor número de desplazamientos de los que tienen constancia y una cantidad sin precedentes hoy en día, que se acercan en todo el mundo, según una estadística que yo he consultado, a los 65 millones y pico de desplazados. Sí. Hay 10 naciones en el mundo, entre ellas está España, que ocupa el 10º lugar, que son las que más refugiados acogen. Es curioso, pero no son los países occidentales, no es España, no es Alemania, no son los países de las sociedades europeas avanzadas los que más refugiados acogen. Los que más refugiados acogen son los países que se encuentran en los entornos de donde salen los refugiados, y generalmente son países de niveles económicos muy bajos. Pensemos en casos como Turquía, como toda la zona de... Ahora, por ejemplo, la mayor parte de los rohingyas que están huyendo de la persecución religiosa en Birmania están refugiándose en Bangladesh, quiero recordar. Están normalmente los refugiados en la zona limítrofe de esos países, que son países que no son desarrollados. No están en los países desarrollados la mayor parte de los refugiados. Los refugiados que están en una zona como Europa es una insignificancia, son muy pocos. De cualquier manera te voy a leer por
de mayor a menor, los países que acogen a mayor cantidad de inmigración. De refugio, claro, de me refiero que en esta inmigración habrá también económico, no solamente... Bueno, cuando hablamos de inmigración estamos hablando también de lo económico. Los refugiados son aquellos que se trasladan porque están huyendo de persecuciones religiosas, políticas, de étnicas, etcétera. Sí, la estadística esta es de 2015, dice que Estados Unidos acoge 46,6 millones, Alemania 12 millones, Rusia 11,6 millones, Arabia Saudita 10,2 millones, Reino Unido 8,5 millones, Emiratos Árabes Unidos 8,1 millones, Canadá 7,8 millones, Francia 7,8 millones también, Australia 6,8 y España a 5,9. Pero indudablemente esos son datos de inmigración económica. No habla nada de, por ejemplo, del Líbano, por ejemplo, un país tan porque son datos de inmigración económica. Acoge casi 1 millón de porque esos son datos de inmigración económica y por lo tanto lo que se establece son los inmigrantes que van a la zona donde hay riqueza, donde pueden obtener trabajo. No estamos hablando de refugiados. Los refugiados son personas, repito, que no salen de su país buscando una vida mejor, salen de su país huyendo. Porque los van a matar. Porque los van a matar, porque los persiguen, porque las bombas. Es decir, que es muy importante tener en cuenta. ¿Y dónde se van? A las zonas más cercanas. Cuando esos países no pueden absorber más, entonces ya cuando saltan hacia otro lado. Pero es que, por ejemplo, uno de los mayores flujos también se dirige hacia Europa y Europa está levantando un muro. No es uno de los mayores flujos. Esa es una de las ideas que se traslada de los medios de comunicación y no es verdad. No son de los mayores flujos, son una minoría. Pero ciertamente hay quien viene a Europa porque es la salida, porque los campamentos de refugiados se transforman en verdaderas ratoneras, en guetos, ¿verdad? Donde no se puede vivir. Y hay campamentos de refugiados que se están cronificando, que se están creando de forma estable para siempre, porque no pueden volver a sus países, porque las condiciones políticas, el apoyo de la sociedad internacional no se da. Y por lo tanto tienen que saltar a lugares donde puedan realizar o desarrollar una vida digna. Y cuando se plantea así es cuando aparece la imagen de Europa como un segundo nivel del refugio. Es decir, yo huyo, estoy aquí, quiero volver a mi país, mi idea es volver a Siria, mi idea es volver a Sudán, mi idea es volver a Birmania, pero luego no vuelvo porque esto se va extendiendo, no para nunca. Y al final, ¿qué se busca? Un lugar donde desarrollar la vida entera. En ese escenario es donde surge Europa. Pero Europa, por ejemplo, levanta más de un muro. Ya he comentado que tiene los muros que se están levantando en Hungría, etcétera, pero también le paga dinero a Turquía para que haga de muro de contención. Claro. O sea que de alguna manera trata de protegerse, ¿no? Claro. Y tenemos el muro del norte de África, de las plazas españolas de Melilla, que también está ahí. ¿Y eso a qué nos conduce de tanto muro? Pues nos conduce a que haya gente que intente saltarlo. Así de simple. Porque al final, si no se solucionan los conflictos en origen... En origen van a seguir. Los muros no sirven para nada, no contienen nada. Y sin embargo, uno de los países que tiene más conflictos, como es Siria, se ve que no quieren poner solución, porque ahí están implicados distintas potencias, tanto Rusia como Estados Unidos, el problema como de Siria Francia. Es un problema complejo. Históricamente Siria ha sido un país en el que han convivido distintas religiones, distintas confesiones políticas y distintas etnias durante determinado tiempo. Sí. Lo mismo que ocurrió con el tema de Irak, ¿no? Se estableció en ambos países un partido de carácter socialista, el Baas, y empezaron a funcionar intereses de carácter económico. No hay que olvidar que tanto la guerra de Irak como hoy la guerra de Siria tiene un alto componente económico de gobernar y de obtener la riqueza de estos países. En ese sentido, desde Occidente, Estados Unidos, Francia, España, etcétera, han apoyado a elementos que utilizaban como muros de contención contra lo que era el bloque comunista, el bloque soviético, el bloque distinto donde había la Guerra Fría. Y para eso se apoyaron movimientos, como ocurrió en Afganistán, los famosos talibanes, movimientos de carácter confesional,
radicales islámicos para parar al comunismo. Esos movimientos... Sí, cuando la Unión Soviética estaba invadiendo Afganistán. Claro, se han quedado sin enemigo soviético y han vuelto la cara hacia el otro lado porque ya viene entrado una dinámica. Apoyar al Assad, malo, pero apoyar a los que están combatiendo al Assad, como es el Estado Islámico, Con un fanatismo extremo. con un fanatismo peor extremo, todavía. peor todavía. Ese es el gran dilema que la sociedad internacional no ha sido capaz De resolver. de resolver. Pero es que además... Porque van ya para 6 años de guerra, ¿no? Sí. Y al Estado Islámico llegan armas. Armas occidentales, muchas de ellas fabricadas en España. ¿Y eso cómo es posible? Pues ¿cómo es posible? Porque hay un mercado negro de armas, porque se venden armas a las zonas limítrofes, Y ya estas se las revenden, a ¿no? los turcos, y esto en sitios donde hay muchos problemas, muchas veces económicos, se revenden. Es decir, que hay un tráfico de armas Que es tremendo. que está ahí y que en esa dinámica de que hay que ganar dinero, pues se hace de forma tremenda. Y las armas no se utilizan nada más que para la guerra. Luego otro drama tremendo, o por ejemplo en las zonas que se están liberando de Irak del Daesh, pues queda un drama terrible como es el adoctrinamiento que ha hecho el Daesh de estos niños, donde lo ha educado para matar, Bueno. para la guerra, y ahora se impone Hay un principio básico. una reeducación de esos niños porque Sí. es terrible. Hay un principio básico, la labor destructiva que han hecho. para toda entidad totalitaria, que es la educación de los niños fuera de las familias. Es un principio básico. Todos los movimientos de carácter totalitario que del mundo han sido durante todas las épocas de la historia, el primer principio que tenían es: a los niños hay que retirarlos de sus familias. La educación no puede ser de las familias, tiene que ser del Estado, de la organización, con un culto al líder. Porque entonces lo hacen fanáticos y lo transforman en fanático, sumiso, fanatizado. Le quitan la capacidad de criterio, ¿verdad? Sí. Y le obligan, además, lo vemos en los niños de la guerra, en la guerra africana, que también están ahí, que también dan lugar a un importante refugio, porque ahora estamos centrándonos en todo el tema del Daesh, pero no hay que olvidar que hay guerra africana en el Congo, en Uganda, y que también están llegando muchos de esos refugiados, por ejemplo, a la frontera de Ceuta y Melilla, y lo estamos parando, no le estamos preguntando si realmente vienen por una cuestión de asilo, huyendo de la guerra. El drama de los niños soldados es un drama tremendo. Sí, la verdad que sí. Los fanatizan, le hacen matar a sus padres para fanatizarlos, para que no tengan más familia que el líder, y los transforman en verdaderas bestias. Eso es muy difícil luego volver atrás. Hay que reeducar en tolerancia, reeducar en no ver a la otra persona como un insecto, como algo que tiene que ser a destruir, porque es de religión distinta, porque es de etnia distinta, porque es de país distinto. Ese planteamiento interesa, porque a un hombre formado le cuesta trabajo llegar a eso y busca otras vías. Claro. Un niño fanatizado hace lo que le dice. Hace lo que le dice. Pues la verdad es que en las pocas zonas del mundo que quedan libres de esos conflictos, creo que una cosa importantísima que debíamos de hacer es precisamente ayudar a estas personas que no tienen culpa de lo que les está pasando. Sí, hay ONGs que ayudan, no tienen culpa. Hay ONGs que rescatan a niños, hay ONGs que rescatan a niños soldados, que trabajan con ellos y que bueno, que están ahí, tienen más experiencia en África, porque es donde, repito, en la África subsahariana, que es donde más han existido este tipo de niños. Ahora, lógicamente, hay que trabajar también con los niños fanatizados por el Daesh o por el Estado Islámico. Y después también hay ONGs que UNICEF trabajan por la educación en el mundo. Y UNICEF, por ejemplo, se encarga precisamente también de... UNICEF tiene una doble faceta, también de apoyo a comunidades y educación. Pero, por ejemplo, entidades como Interred, como Entrecultura. ¿Interred a qué se dedica? Interred se dedica precisamente a la educación. A la educación. A la educación. Trabaja en determinadas zonas. A nivel de todos los países. Bueno,
tiene más presencia, por ejemplo, en Hispanoamérica o en Iberoamérica, que lógicamente estas entidades pues muchas veces especializan su aspecto geográfico. Pues trabajan en la educación. Sobre todo y ante todo, estas entidades trabajan mucho en la educación de las niñas. No por nada en particular, sino porque realmente las niñas en la mayoría de los países están excluidas de la educación. Están excluidas de la educación. Se entiende que puede haber, o que es lógica, la educación de los varones, de los niños, pero por el contrario hay sitios donde la educación de las niñas no solamente no es que no esté apoyada, sino que incluso está mal vista. Una pregunta que se hace aquí, mucha gente en Andalucía y en España, es que, bueno, pero con la crisis que tenemos, que no terminamos de salir, ¿cómo nos van a meter otra vez un montón de millones de refugiados? Entonces se amparan en esto y digamos, crean una mala prensa. Bueno, bien, vamos a en vez de levantar un muro de solidaridad, ¿no? Sí, vamos a ver. Aquí hay un tema realmente económico, hay un tema social y hay un tema moral y ético. No son millones de refugiados, lo hemos visto, son 17.500 refugiados en España, en un país de 40 millones. Es cierto que España está pasando una situación de crisis económica. Algunos dicen que ya estamos empezando a ver eso que dicen siempre de los brotes verdes, que yo cada vez que lo oigo me entra la risa floja. Se habla de brotes verdes, ya parece que la crisis económica está remontando. No sabemos para quién, porque desde luego hay quien dice, no, es que tarda desde que llega arriba y empieza a moverse hasta que llega a las capas más bajas de la sociedad. El que está parado y se tiene que ir al extranjero a trabajar. Bien. Pero a mí me da la impresión que aunque estuviéramos en época de bonanza económica, los argumentos iban a ser los mismos. Repito lo que he dicho antes, 17.500 personas no van a romper el mercado laboral español. Ni a quitarle el trabajo a nadie. A quitarle el trabajo. Además, frente a la inmigración, vamos a decir así, ordinaria, sí, que normalmente vienen gente que muchas veces tienen defectos, problemas de formación. Hay gente que viene formada, pero normalmente son gente con problemas de formación. En el refugio no es así, porque huyen todos, los ricos y los pobres, los ingenieros y los maestros, los obreros y los médicos. O sea, que viene gente también. Viene gente con una altísima preparación, muy formada también. Incluso algunos de ellos con un capital importante para montar y poder montar empresas en nuestro país. No es lo mismo. Es decir, que yo creo que esa incidencia no va a ser como lo dicen. Pero es que además hay un elemento ético y moral. Estamos en una sociedad en que lo ético y lo moral parece que no tienen ningún valor y por lo tanto no lo consideramos. Expulsamos siempre la premisa. No, pero la ética y la moral. Y la ética y la moral es la base de la sociedad. Porque si no viene la anarquía, viene el desastre. Prefiero la anarquía, casi siempre un movimiento tremendamente moral, que un capitalismo feroz y despiadado basado en el rechazo de lo ajeno y en la insolidaridad más absoluta. Es decir, la solidaridad, la ética, forman parte de la esencia de Europa. Desde el momento que muchos dicen que el cristianismo es la base de la esencia europea, están planteando de forma clara que la solidaridad, la ética, el apoyo del otro es la base de la sociedad europea. No podemos presumir de mundo civilizado cuando excluimos a la gente. Y se hace culto al dios dinero, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos. Ese es el gran problema. Porque el problema es que ya los vecinos casi no se solidarizan con otros vecinos, pues ya incluso hasta las familias viven quizá un poco separadas. No se ve en la sociedad de hoy en día la unión que había antiguamente entre familiares, vecinos. Sí, yo conozco muchos países de Hispanoamérica, he vivido en uno de ellos, no he vivido mucho tiempo, pero sí en lo que es la barriada. La gente, cuando hacía un sancocho o hacía un arroz con pollo o hacía lo que fuera, ¿no? Llevaba a los vecinos que estaban en paro en las casas. Qué detalle. En los pisos de vecinos. Qué detalle. Allí comían todos los días. Cuando uno necesitaba ir en coche a algún lado, siempre había un vecino que lo llevaba.
Aquí subimos en el ascensor con las llaves en la mano y miramos la llave por no levantar Y darle la cabeza a a nuestro vecino. Eso es lo que hemos llegado. Hemos roto las estructuras. Pero es que no solamente estamos hablando del vecindario. Es que muchos hermanos no apoyan a los hermanos, no apoyan a sus padres. Yo lo veo en mi trabajo en fiscalía como fiscal de mayores todos los días. No lo apoyan en muchos casos. Creen que eso no es responsabilidad suya. Pero en ese caso, y hemos entrado en la familia unos nuclear. padres que no se ven apoyados por sus hijos los pueden desheredar también, en ese caso, ¿no? Sí, existe mecanismo de desheredación y se puede pedir lo que se llama el derecho a alimentos. Pero lo hace muy poco. Porque tal padre también tiene la conciencia de que son ellos los que tienen que apoyar a su hijo. Luego, no su hijo a ellos. Luego, si nosotros acogiéramos a los refugiados, sinceramente, los primeros beneficiados íbamos a ser nosotros. Íbamos a ser económicamente... Porque íbamos a aprender solidaridad y íbamos a formar también en la tolerancia, conociendo culturas nuevas, conociendo, no sé si era Ortega y Gasset, Unamuno, el que decía que el racismo se cura viajando, sí. Conociendo otras culturas, otras formas de vida, se llega a la tolerancia y por lo tanto desaparece la xenofobia. Y además los migrantes también aportan cosas interesantes de su propia cultura que nos la pueden transmitir, y económicamente, conocimientos que muchos ignoramos nosotros. Mira, Manuel, eso no lo digo yo, lo dijo en un informe del Banco Bilbao Vizcaya, nada sospechoso de veleidades promigratorias. Se hizo un estudio en el que se veía económicamente, con números, qué aportaba, qué recibía la inmigración y qué aportaba. La conclusión que llegó ese informe, no recuerdo ahora mismo del año, hace ya 10 o 11 años, era que los inmigrantes aportaban, los inmigrantes regulares, que eran los únicos que estaban tasados, aportaban sí. al Producto Interior Bruto y a la economía española más que recibían todos los inmigrantes regulares y irregulares de parte de la sociedad española. Económicamente, el inmigrante que trabajaba, que pagaba sus impuestos, que pagaba su seguridad social, aportaba más numéricamente que lo que se gastaba en políticas de... Luego no son gravosos ni una carga para el país, ¿no? No son una carga para el país. Y ahora quisiera que hiciéramos, Cristóbal, un recorrido cómo está la inmigración en los distintos lugares del mundo. Vamos a empezar por América. En Canadá, por ejemplo. ¿Qué tipo de Bueno, Canadá tiene una migración suficientemente regulada. Canadá recibe, tiene mecanismos de ingreso en Canadá. Yo tengo una sobrina que es bióloga. Sí, tiene mecanismos de ingreso y por lo tanto, de hecho Canadá además es uno de los países que más refugiados está recibiendo. Sí, sí, está aquí de los rankings más altos. Sí, es de los que más refugiados está recibiendo. Tiene una legislación y la cumple. Y están entrando personas que se ven atendidas, se integran y hay los problemas relativos. No tienen muy poquito, muy poquito. Habrá problemas como en todos lados, pero Canadá tiene bien regulado el sistema migratorio. Luego tenemos el caso de Estados Unidos, que con el nuevo gobierno se empecina en levantar muros. Vamos a ver. Estados Unidos, hay una canción de los Tigres del Norte, que es un grupo de la zona de Chihuahua, ¿no? Del norte, le llaman que es uno de los grupos, dicen de los narcocorridos, ¿no? Pero sí. Bueno, en realidad no es eso, aunque sí es cierto que tienen alguna canción que puede entrar dentro de ese género mezclado con la delincuencia, ¿no? Sí. Que dice algo así como: yo no salté la raya me saltó a mí. Porque no hay que olvidar que todo lo que es Nuevo México, Texas, era México. Claro, entonces era México. Hay muchos que ahora están considerados como mexicanos. Y California, ¿te ves? California, el sur de California. Y que lo que pasó es que le pusieron la raya allí. Y dijeron: ¿dónde estoy? Claro. Y tiene a su hermano, a su primo, a su abuelo en el otro lado. Por supuesto. Estados Unidos, a mucha gente que ha venido desde México, y no solamente desde México, sino desde Guatemala, desde Honduras, a través de México. De toda Centroamérica. De toda Centroamérica. Y está allí, y están trabajando, están desarrollando su elemento vital. Que han tenido hijos allí, y que de una manera o de otra se han integrado en la ciudad americana, incluso sin tener papeles. Y están trabajando. Es cierto que muchas veces con una explotación de carácter, sobre todo en zonas agrícolas. Sí. ¿Qué ocurrió? Que Obama, conocedor de aquel problema, estableció un sistema para niños que habían nacido en Estados Unidos, que eran hijos de inmigración irregular,
que se había criado en Estados Unidos y que ya van a estar en Estados Unidos, pudieran acceder a lo que ellos llaman la ciudadanía, que no es la nacionalidad en sí, sino poder acceder al entorno, Sí. que es lo que Trump ahora quiere dar Marcha atrás. Y entonces muchas personas que son de un nivel cultural en muchos casos, que han llegado a puestos, que están negociando, llevando empresas, que están trabajando en muchos sitios, que han nacido en Estados Unidos, ahora quiere quitarle el estatuto de ciudadanía y deportarlo. En esa política de buscar Una barbaridad. una barbaridad, desde luego. Luego México, concretamente, en la época de la Guerra Civil Española, en el tema de los migrantes se portó muy bien con nosotros. Por Bueno, tanto, vamos a ver, España tenemos que darle las gracias a muchos países. Y Si estamos hablando Argentina, de Argentina también. Argentina, Venezuela, También. Cuba, Sobre todo Canario. Cuba, por lo menos Cuba como esencia, no vamos a decir la Cuba comunista, Sí. pero Cuba. Sí. ¿Cuántos españoles han ido a México, han emigrado a Venezuela, han emigrado a Argentina o han emigrado a Cuba? A lo largo Y no lo han cerrado de las- nuestro siglo, y no- finales del y XIX no han cerrado las y el puertas. total del siglo XX. Y nosotros ahora le cerramos las puertas a ellos. Muy bien, es una buena forma de compensar. Sin embargo, yo pienso que ellos cuando no se perjudicaron, porque también los emigrantes españoles No, indudablemente. aportaron conocimiento allí. No, pero bueno, hay que pensar que, bueno, no te digo tanto México, quizá México era un país relativamente más estructurado en su momento, pero Argentina, Venezuela, eran países que necesitaban la mano de obra, necesitaban la gente, Y personal grandes cualificado. territorios y muy poca gente, los 4 criollos que quedaban. Y aquí iría personal cualificado también que le aportaría interesantes cosas. Fueron muchos personas cualificados, muchos españoles, muchos italianos. La sociedad argentina muchas veces pensamos que sí, porque tienen el tema del idioma, pero si por ejemplo contemplamos la cocina, los argentinos comen como los italianos. Comen pasta, comen pizza, comen milanesa, es uno de sus platos típicos, el clásico filete empanado, que llamábamos Están muy- en mi infancia. Su segunda cultura es Italia, en Argentina. Bueno, yo casi diría que en algunos aspectos la primera. Ha tenido mucha migración, Sí, ha tenido mucha migración italiana, de italianos. Bueno, respecto a África, ¿qué decir? Yo creo que se lleva casi la palma del Pero tema África de- más de como la migración, emisora, no como receptora. como de emisora de Aunque sí es inmigrantes. cierto que en determinadas zonas de frontera, sobre todo en temas de refugio, Sí. los países africanos reciben. Toda la crisis del Cuerno de África, de Sudán, de Darfur, pues todos los países limítrofes reciben este tipo, pero son refugiados, no son tanto inmigrantes. Sí. África es fundamentalmente un país que expulsa, vamos, entre comillas, que emite inmigración. Y la prueba la tenemos precisamente en la frontera sur española. Parece mentira porque viendo la esencia de muchos lugares del continente africano, es rico, tiene petróleo, tiene Ghana diamantes, es rico. tiene de todo. Senegal es rico. Y es increíble en el Pero estado vamos a de ver, pobreza es que como que vive. todas esas riquezas están explotadas por empresas que están situadas, residenciadas en Europa de la metrópoli, y los beneficios no van al pueblo, a esos pueblos, a esos países, sino que se viene a Europa, salvo las migajas que se quedan en manos de los dictadores, reyezuelos o políticos corruptos de muchos de esos países, Que a cambio pues de lógicamente una- son países a cambio de pobres. las prebendas explotan a su propio pueblo. Ahí está. Ese es el gran problema. Y luego de tenemos estos países. una zona que antes tampoco era muy conflictiva, pero que ahora también emite refugiados. Estoy hablando, por ejemplo, del Yemen. En el Yemen, con la guerra esta que han montado, Los Emiratos Árabes Unidos y lo que es la península arábica es una península de pueblos nómadas. porque hay que teme Arabia del Yemen. Nada, Que yo no me explico ahí nada. el guerrón que hay un que conflicto, han liado. hay un conflicto vecinal. Son tribus que siempre han estado enfrentadas entre sí y siguen enfrentadas entre sí. Por cualquier pretexto. Ahora, por ejemplo, hay un caso muy curioso, se ha estigmatizado a Qatar.
Sí, ¿por qué? Pues porque todos los países le han hecho, Arabia Saudí le han hecho toda la tal, porque dicen que bueno, que no es un país que no respeta los derechos humanos, que es un país tal, que es un país cual, se le ha puesto sanciones económicas por parte de los países de su entorno. España, en vez de protestar, otros países en vez de protestar, vamos a arreglar esto, le han seguido el juego a los países del Golfo, a Arabia Saudí, y uno recuerda como hasta hace muy poco el Barcelona y un poquito antes Real Madrid llevaban en su camiseta Qatar. Sí, sí, estaban subvencionados sí. por ese país, por ese reino, que hoy es tan reprobable. Vamos a ver, era el mismo Qatar, el mismo. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que los intereses geopolíticos son distintos. Hay que apoyar a Arabia Saudí, que además es la que está emitiendo la ideología que da lugar a esos yihadistas extremos. Exactamente. Que da lugar al Daesh. Que precisamente Arabia Saudí es la que financia a todos estos grupos extremistas. No es tanto la financiación, que también puede haber, como la emisión ideológica. Es decir, la ideología, el fanatismo, el wahabismo, sí, la ideología religiosa, la interpretación rigorista del Islam, está emitiéndola Arabia Saudí, que es la que están recogiendo muchos de estos sectores de lo que se llama el radicalismo islámico, que es una minoría. Sin embargo, Estados Unidos no se mete con los gobiernos de Arabia Saudí. Porque le interesa, ni España tampoco. Tienen acuerdos preferenciales para otras cosas y van a visitarlo y le montamos a los Emiratos Árabes Unidos, también le montamos el AVE. Arabia, no estamos en esa. ¿Por qué? Porque el muro de contención está el petróleo, está la forma de tener bases con las que enfrentarnos a los países del eje del mal: Irak, Irán, Siria, Afganistán. En Irán tenemos otro problema, que en parte lo había resuelto Obama y los gobernantes iraníes, y ahora el Trump quiere echarlo para atrás otra vez. Eso es el tira y afloja. Es que el presidente de los Estados Unidos en muchas ocasiones ha querido ser el chulo del colegio, del patio, el gendarme del mundo. Y cuando eso lo ejerce una persona que tiene muy claro que no es más que el presidente de un país importante en el escenario mundial, pero solamente el presidente de un escenario de un país del escenario mundial, pues las cosas pueden lograrse por otras vías. Cuando la persona que encarna esa presidencia, la política de ese país, yo soy el que mando y los demás lo que tienen que hacer es seguirme los pasos, pues entonces ya tenemos un problema. Ya tenemos un país por lo menos bastante extenso y también bastante poblado en el mundo, como es Rusia. ¿A Rusia recibe mucha migración de fuera o no? Inmigración no. Rusia, hay países que lo que tiene sobre todo son también desplazados internos. Porque Rusia, como matriz de la antigua Unión Soviética, pero Rusia es un país, los pueblos que se emanciparon, a lo mejor han querido volver a la madre patria, claro, digamos. Bueno, sí, no, eso es. Hay pueblos. Tened en cuenta que Rusia es la Federación Rusa. Sí. Muchos de esos países nuevos que han ido surgiendo no son países realmente independientes, sino que son países que siguen integrados en esa federación. Y por lo tanto son mecanismos de planteamiento interno. Sí, que... Es un país mucho más complejo y mucho más en ese sentido, porque Rusia es que en realidad es un continente. Si lo pensamos, de cualquier manera tiene que tener mala prensa en los países donde sale emigración, porque realmente a Rusia, que yo sepa, no se dirige. Todos estos emigrados de Afganistán, de Irak, de Siria, no veo yo que tiren para una frontera lógicamente rusa, ¿no? Tú vas a un país que piensas que puede ser amigo tuyo. Afganistán, no hay que olvidar que hace 3 días tuvo una guerra con Rusia. Georgia, Azerbaiyán, Chechenia, son países que han salido por la guerra, contra Rusia, han obtenido su independencia. No es plato de gusto. Claro. Entonces no creo que... No es lógico que un ucraniano, entendiendo por ucraniano, un ucraniano de etnia ucraniana, no de etnia rusa, que sabemos que hay un importante número de ucranianos de etnia rusa, no es normal que se vaya a Rusia, que es su enemigo. Lo normal es que se vaya para Polonia o para los países bálticos,
que claro, son más afines. más afines. Pues, y hay, por ejemplo, actualmente también otra tensión en el mundo que no sé si podría dar también cantidad de emigrados en el futuro, porque ahora se está tensando mucho la cuerda entre Estados Unidos y el tema de Corea del Norte. Corea del Norte. Que amenaza lanzar una bomba de Corea del hidrógeno Norte o al Pacífico, por lo cual pasa por encima del Japón. Sí, O sea, bueno, vamos a ver. Y Japón, Corea de del alguna Norte, manera, es una potencia media. de Corea del Norte se sabe siempre muy poco. Corea del Norte es uno de esos países completamente opacos. Hermético. Se sabe muy poco. No es un país grande. No es un país que tenga gran número de gente. Pero ¿cómo ha accedido a esa tecnología? Porque hay países que nos vamos a ver. A la tecnología Porque para lanzar esos nuclear cohetes se podía acceder primero cuando Rusia cae. Rusia tenía la tecnología nuclear. Cuando Rusia cae, hay muchas personas, lo que era la Unión Soviética, que migran. militares soviéticos, que tenían acceso a esa tecnología y que se han dedicado al tráfico de armas, a la venta de secretos militares, etcétera, etcétera. Muchos de esos países, todos los países del este, ha pasado esto, pero en Rusia tenían la tecnología. Segundo, se hizo una moratoria nuclear. La moratoria nuclear consistía en que los países que habían obtenido la bomba atómica, Sí. la tecnología nuclear para la guerra, iban a seguir teniéndola, no iban a investigar más, y que el resto de los países no iban a intentar conseguirla. Ese fue el tratado La moratoria nuclear. de esa moratoria nuclear. Vamos a renunciar a la fabricación de armas nucleares. Pero yo ya la tengo. Lo que tengo ya está ahí. Yo lo que tengo ya está ahí. Entonces Rusia, Estados Unidos, India, que en los últimos tiempos de la bomba atómica consiguió llevarlo adelante, Francia, que ya tenía la bomba atómica, van a seguir teniéndola. Pero el resto de los países pararon y no investigaron. Hubo países... Pero Corea no la tenía, ¿no? No, pero Corea no se sumó a ese tratado. Corea dijo yo, mientras que la tengan los americanos, yo voy a seguir investigando. Porque Corea del Norte es un país que ha surgido en plena guerra, en permanente guerra, con los americanos, que además, según lo miran ellos, le ha arrancado su sur, que es un territorio suyo. Porque China, al tenerla de frontera, no creo que le interese darle... No, pero esa China también tiene la nuclear. bomba nuclear. China también la tiene. Ya, pero quiero decir También que no creo que a China le interese transmitirle energía nuclear a un vecino que tiene... Existe frontera con tecnología, la gente se forma. Existe, ya lo digo, el espionaje industrial, la venta de todo este tipo de tecnología. No hay que olvidarlo. El mundo no es... Ahora cualquiera puede encontrar un montón de cosas en muchos sitios. Y ellos simplemente han seguido investigando. Han seguido investigando. Y lo mismo que la encontró China, India, sin que nadie se la entregara, pues la ha conseguido Corea del Norte. Así que no... Y Cristóbal, ¿qué reflexión crees que podríamos hacerle tanto a nuestros conciudadanos como a los gobiernos para, de alguna manera, hacerles ver que no es gravísimo el tener aquí unas personas con nosotros, que no vamos a tener que trabajar el doble para tenerlos a estos yo las consideraciones emigrantes? Vuelvo a decir antes, yo creo que he ¿no? dado argumentos. Hay una página de una campaña que está haciendo Andalucía Coge, que se llama Stop Rumores. Creo que la página web www.stoprumores.org, en el que se desbanca uno por uno con datos cada una de las manifestaciones y de los rumores que se corren en temas de inmigración. Por ejemplo, los chinos no pagan impuestos. Eso está muy extendido, ¿eh? Sí. Es una simple mentira, y además mentira de las gordas, de las burdas. ¿Cómo que los chinos no pagan impuestos? Y dice que aguantan tanto porque no pagan impuestos. Pero aguantan por otra serie de circunstancias, que luego si quieren las hablamos. Pero claro que pagan impuestos. Pagan exactamente los mismos impuestos que pagan el resto de los empresarios autónomos españoles. Igual. Por ejemplo, los inmigrantes consumen servicios sociales. Están los datos ahí. No consumen más servicios sociales que los españoles. Los servicios sociales se consumen por la exclusión social. Es cierto que muchas veces la exclusión social se da en personas que están en inmigración, que llegan al paro y que les es más difícil obtener trabajo.
pero no consumen más servicios sociales por inmigrantes, sino por excluidos. Consumen servicios médicos, eso es otra mentira, no es cierto. Generalmente los inmigrantes son más jóvenes, tienen mejor salud. Y ganas de trabajar también. Tienen mejor salud, se ponen menos malos. Los servicios médicos los consumen los españoles, generalmente los españoles de determinada edad. Bien, es lo que hay ahí. Entonces eso son mentiras. Bueno, pues que se acerquen ahí y que lo vean con datos con fuentes contrastadas de entidades poco sospechosas de ser por inmigración. Y una vez que tengan esa información, que piensen lo que quieran y que tomen la decisión que quieran y que defiendan la postura que quieran. Pero que no defiendan una postura de xenofobia basada en meros elementos viscerales. En bulos que van circulando por ahí que no tienen ningún fundamento. Bueno, pues hemos estado hablando de los refugiados en el mundo y yo quería, Cristóbal, que habláramos en concreto hoy de unos refugiados o que ya se han cronificado ahí en los del pueblo saharaui, que llevan 40 años en los campos de refugiados de Tinduf, y que analizáramos un poquillo este tema. Bueno, yo siempre hablo... Es un tema sangrante, porque claro, es que el tema es que se alarga ya demasiado tiempo. O un tema que empezó en 1975, ¿no? Cuando... Sí, cuando el abandono del territorio. Abandonó por España y lo invadió Marruecos, ¿no? Y la invasión de Marruecos. Mira, yo siempre digo lo mismo, los saharauis son nuestros refugiados. Son nuestros refugiados primero porque son los más antiguos, aunque no, cuando hablemos pensemos en refugiados, no pensemos en ellos. Y segundo, porque nosotros tenemos una responsabilidad histórica con ellos. Y gran cantidad de ellos tienen el documento de nacionalidad de identidad español, que lo he visto yo. Y muchos tienen la nacionalidad española. Que lo he visto yo. Sí, no, que sí. En los sucesos últimos, cuando fueron las protestas posteriores a Dein Sik, sí, una de las personas que murieron matados por la policía marroquí era un ciudadano español. Porque hay muchos saharauis que tienen la ciudadanía española, la nacionalidad española, porque se la han ganado a pulso. Y además España sigue siendo potencia administradora frente a Naciones Unidas. Y algún día Naciones Unidas puede llegar a pedirnos responsabilidades. Porque estamos permitiendo que un gobierno de hecho masacre a la parte de los saharauis, la cuarta parte aproximadamente, que está en los territorios ocupados, y además estamos permitiendo que otros 300.000 tengan que vivir en un desierto inhóspito, horroroso, fuera de sus casas, fuera de sus tierras, y en una situación dantesca. Se ha cronificado porque no ha habido voluntad política de cumplir lo que ha dicho Naciones Unidas, referéndum de autodeterminación, que ahora está tan de moda con el tema de Cataluña, porque ellos sí están dentro de los territorios a descolonizar en Naciones Unidas y por lo tanto tienen directamente derecho a la autodeterminación, sin duda de acuerdo con el derecho internacional. Derecho a la autodeterminación. Repito lo mismo de siempre. Naciones Unidas lo ha dicho ya en multitud de ocasiones. Se estaba elaborando un censo en el que los saharauis disidentes, los de la RAS, los del Frente Polisario, han aceptado que se incluya a todos aquellos marroquíes que entraron para reprobar el territorio. Es decir, que han aceptado todas las condiciones. Pero Marruecos se niega a hacer el referéndum. Yo siempre digo lo mismo, no se fía de sus propios nacionales. Claro. No se fía de sus propios nacionales. Luego es la única solución que hay. La solución de la guerra va a ser imposible. Marruecos no tiene capacidad para vencer al Frente Polisario. El Frente Polisario no es un pueblo que no tenga preparación para luchar, que no tenga capacidad de lucha y que conoce muy bien el desierto, que es el entorno donde lucha. Sí. Por eso ha tenido que construir un muro, porque no puede vencerlo a cielo abierto. Está tratando ahora de introducir droga. Un muro que cuesta $1 millón diarios. O sea, está tratando de introducir droga en los territorios ocupados, en los campamentos, para acabar con la juventud saharaui. Está comprando dirigentes saharauis para que se pasen a su lado. No puede vencerlo militarmente, pero es que el Frente Polisario tampoco tiene capacidad para vencer militarmente a Marruecos. Eso se va a dar ahí
Bueno, la última victoria fue la toma del Erguebá, que fue precisamente por los saharauis, fueron los que ganaron. Pero vamos a decirlo así, hace muy poco. Pero bueno, que no hay capacidad de vencer el uno al otro. Luego, una cosa que está ahí enquistada. Y voy a decir solamente una cosa más, porque creo que ya vamos mal de tiempo. Sí. Hoy, precisamente, hablaba yo con Louali Mohamed, que tú conoces, que está también en este programa. Sí, sí. Louali Mohamed, o en esta cadena. Sí. Hablaba precisamente del elemento comparativo, del tema del Sáhara Occidental y el tema de Timor Oriental. Timor Oriental era una colonia portuguesa, asiática, que cuando Portugal la abandona entregando a los timorenses el gobierno, pero inmediatamente Indonesia la ocupa. Y ha estado bajo poder indonesio, no sé si casi 40 años. La sociedad portuguesa, el gobierno portugués, el rey portugués destronado, los presidentes de la República Portuguesa han estado durante esos 40 años apoyando a Timor Oriental y a sus justas reivindicaciones de lucha, hasta que consiguieron que Naciones Unidas presionara a Indonesia para que Timor Oriental hiciera un referéndum de autodeterminación que dio como resultado la independencia del territorio. España no ha hecho lo mismo con los saharauis. Nosotros nos fuimos y los dejamos ahí. Nos olvidamos de ellos y miramos para otro lado. Lo cual es una tremenda injusticia. ¿Y la ONU cuándo le va a llamar la atención a los La ONU no tiene más forma de presión que la de los países que la componen. La ONU llama la atención con sus resoluciones. No puede hacer otra cosa. Puede presionar. Pero si los países que tienen que llevar adelante esa presión no presionan, y cuando hay medidas contundentes con Marruecos, esos países con derecho de veto, por ejemplo Estados Unidos, que es uno de los grandes aliados de Marruecos, dice que no, o Francia dice que no, se acabó la presión de la ONU. Porque es que cuando acabó la guerra del 79, al renunciar Mauritania a su territorio, y poco después cuando la MINURSO llegó allí, y lo que se ha visto también es que ningún organismo de las Naciones Unidas protege a los saharauis que están dentro de los territorios. Sí, porque a la MINURSO no se le dio más competencias que la de organizar el referéndum de autodeterminación. No puede intervenir en derechos humanos, no puede intervenir en otras cosas, solamente elaborar el censo y organizar el referéndum de autodeterminación. Han hecho el censo, o están todavía terminándolo, supongo, han hecho el censo, pero como el referéndum de autodeterminación no se hace, pues la MINURSO se ha quedado casi sin contenido. Entonces, Cristóbal, ¿a qué esperanza le queda a los refugiados saharauis que hay en la Hamada de Tinduf? ¿Qué esperanza le queda? Bueno, eso es algo que tienen que decidir ellos como pueblo libre. Yo sé que ahora mismo, frente a la política oficial del Frente Polisario, que es una política de paz, los jóvenes no tienen futuro y los jóvenes están pidiendo volver a las armas. Prefieren morir defendiendo una situación triste, su patria, que mantener como llevan 30 años de paz y vivir como patria, confiando en la comunidad internacional, y la comunidad internacional no los defiende. Creo que es muy para reflexionar. La verdad que sí. Y yo de alguna manera le diría a los gobiernos españoles que tanto las distintas comunidades, entre ellas Andalucía y en conjunto el resto de España, pues el pueblo sí está ayudando a los saharauis, al pueblo saharaui. Ya va siendo hora de que nuestras autoridades pues se les remuerda un poco la conciencia y respeten y apoyen las resoluciones de la ONU, que apoyen al pueblo saharaui, porque es su responsabilidad como potencia administradora. Bueno, gracias por estar con nosotros, Cristóbal, hoy, y esta no quita otra. Vale, gracias a vosotros por queridos televidentes del canal 45, nos despedimos con Guadalquivir 22 hasta otra ocasión, hasta otro día.